Amigos, sean bienvenidos al Sin Rodeos de verdad. Hay mucha copia por ahí. Esta semana hemos estado caliente. Dicen en mi campo que cuando uno tiene hambre, hay que comer. Pero hay un lema que yo siempre utilizo. Es que perdiendo se gana, pero a mí no me gusta perder. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, particularmente yo y mi familia estamos muy agradecidos con él. Más adelante le cuento por qué. Un profesional de la medicina que de verdad ha cambiado vida y yo he sido testigo de eso porque la gente lo prefiere por encima de muchos médicos más. Él es ortopeda, puedo decir que uno de los mejores. Michael Otero, bienvenido a Sin Rodeos, Michael. Un placer Hermano, tenerte aquí. muchísimas gracias a este hermoso programa. En primer lugar, gracias a Dios y gracias a Alexi por la Un invitación. placer. El sin rodeo de verdad, el sin rodeo de verdad. Y sí, somos cirujano ortopeda y traumatólogo, gracias a la gloria de Dios. Y quizás humildemente no sea el mejor. Hay muchos ortopedas buenos y este país, como verán a continuación, está lleno de especialistas de muy alta categoría. Pero hay que decirlo porque siempre a uno le cuesta reconocer, tú sabes, los logros de manera particular, pero cuando el público, los pacientes son los que te prefieren, pues yo creo que eso dice mucho, Michael. Michael, háblame vamos a empezar estas conversaciones. A mí me gusta siempre iniciarla de una manera chula, bonita y sencilla. Vamos a iniciar por el génesis. ¿De dónde vienes? Bien, mira, yo soy oriundo de la provincia de Atomayor. Yo soy de un municipio pequeñito, el Valle de Atomayor. Yo voy a San Pedro de Macorís, a la Universidad Central del Este, estudio medicina, me graduó de médico a los 22 años. Wow. Inmediatamente me graduó de médico, yo paso a estudiar para la especialidad. En este país, entrar a una especialidad médica, por ejemplo, tomar el examen y pasarlo, es muy difícil. Yo tuve la gloria de Dios de que pude entrar el primer año, pero la primera especialidad a la cual yo opté, oye, interesantemente, fue medicina interna. No me sentí a gusto, renuncio de medicina interna Oh. y dejo ese año prácticamente sabático. Estoy estudiando para el USMLE, para revalidar para Estados Unidos, pero Dios tiene siempre otro plan. En ese punto, Dios metió la pandemia. Se entra la pandemia y yo entro a la especialidad. Bueno, ese año lo estuve dando clases en la Universidad Central del Este de fisiopatología y genética. Entonces entro inmediatamente a la especialidad de ortopedia en el Hospital Universitario Docente Central de la Fuerza Armada, en el Hospital Central. Y ahí me hago ortopedia. Entonces inmediatamente salgo. Tengo la suerte de participar y de formar parte del equipo del Ney Arias Lora. Allá fue que nos conocimos. Sí, ya le di un preview. Entonces, entro como parte de la gerencia de ortopedia, donde formé varios vínculos. Un terrible hospital, tremendo hospital para la formación. Y más adelante van a entender un poquito por qué le digo esto. Hoy desarrollamos la función de médico independiente, cirujano ortopeda, especialista en lesiones deportivas. Tú siempre quisiste ser médico, Michael. Él me respondió como 70 preguntas en una, pero yo le voy a ir desglosando para que ustedes entiendan. Bueno, realmente no. Yo quería ser biólogo. Ah, Dios. Yo quería ser biólogo y ¿Y qué pasó? tengo una tía. Mi tía dijo en un momento, óyeme, se acercó a mí. Es de esas tías que son muy pragmáticas y te dice, biólogo, República Dominicana. Bueno, aterrízalo un poco y tú caes a medicina. Entonces caímos como médicos. Te pasó a mí como con publicidad. Yo anhelaba publicidad por la exposición, por trabajar con marcas, pero cuando lo relacioné con periodismo, digo, cónchale, pero yo estudiando periodismo tengo más facilidades con la publicidad. Michael, ese primer acercamiento a la medicina, ya sé que te graduaste a los 20 años, a los 22, muy jovencito, Sí. pero ¿cómo nace en ti? Porque vemos que la mayoría de los médicos siempre afirman que su pasión ha nacido debido a que la necesidad de salvar vidas por situaciones cercanas, familiares y demás. Sí. ¿Cómo fue tu caso? Bien, te voy a ser sincero. Este es un programa sin rodeo. Sin El sin rodeo rodeo. de verdad, como yo le Sí. digo. La realidad es que entré a medicina por esa solicitud de mi tía.
Pero inmediatamente me empiezo a relacionar con la medicina, con la fisiología del cuerpo humano, a entender la complejidad de la célula, de la mitocondria, de todo cómo funciona en el cuerpo, porque el que tiene un poco de conocimiento, y quizás luego entenderán, el que tiene un poco de conocimiento entiende que la maravilla del cuerpo humano es terriblemente interesante. Entonces, por la parte de ortopedia, yo entré por el dinero. Ok. Oye, ¿cómo entra? Entré por el dinero, que realmente no hay tanto, pero entré por el dinero y terminé enamorado. Porque cuando empecé a experimentar con articulaciones, con músculos, con disecciones del cuerpo humano, abrir una rodilla, literalmente. Ay, no, yo no quiero saber de eso. Abrir una rodilla, una cadera, una articulación como el hombro y llegar a un hueso y darle salud nuevamente. Eso es experimentar casi con algo como endiosado. Una experiencia que solamente pueden tener los que son cirujanos y alguien quien tenga conocimiento muy alto. Demasiada pasión, ¿verdad? Yo detrás de cámara, el productor también está temblando mientras él describe. Michael, a propósito de eso, ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro del quirófano? En realidad, siempre que se entra al quirófano, aunque se entre con un poco de conocimiento, porque siempre hay que entender que cada cirugía es distinta, pero he tenido varios retos. Me recuerdo de una paciente que en algún punto fue muy cercano a la amputación, pero se pudo resolver la cirugía de ella. En ese punto, cuando tú tienes en tus manos una arteria o tú tienes en tus manos un nervio que tú lo puedes tocar, que tú lo puedes ver, que tú lo puedes ver palpar, prácticamente te revuelve la conciencia y te recuerda en ese punto que la vida de esa persona está en tus manos. Yo he tenido muchas situaciones, yo he tenido que ver morir pacientes, he visto pacientes con el hueso afuera, fractura abierta, donde llegan casi con la pierna mutilada, y es muy penoso. Pero me han tocado muchos pacientes, me han tocado pacientes muy, muy traumáticos, que ahora mismo quizás están caminando, otros quizás no están vivos, pero cada experiencia es distinta, de verdad que sí. A propósito de eso, sí, totalmente. Cada experiencia es distinta, pero ustedes tienen de verdad que una responsabilidad enorme. La toma de decisión al momento de, por ejemplo, un paciente que llega con el, tú sabes que nadie quiere perder una de sus Sí, extremidades, sí. pero que no hay otra solución que amputar. ¿Cómo se trabaja eso mentalmente para que el paciente, bueno, dé el consentimiento? Bueno, realmente en ese punto, y gracias al Señor, como es una especialidad que tiene mucha protocolización, nosotros tenemos estándares bien claros y protocolos bien establecidos de cuando una extremidad sí se amputa, no se amputa. Incluso el paciente dentro de estos protocolos tiene la última palabra, incluyendo lesiones que aparentan no ser amputables. Por ejemplo, hay pacientes que llegan con una lesión vascular, digámoslo así, de la extremidad inferior, el fémur, y esa lesión tiene 12, 15 horas. Esa lesión es una lesión irreversible, no es salvable. Incluso el paciente puede ver su extremidad, bueno, tiene un poquito de color, pero ¿por qué el doctor me recomienda que es el proceso? Bueno, protocolarmente cuando un miembro inferior tiene más de 7 horas sin flujo, no importa lo que tú hagas, el cerebro tiene un poquito menos de viabilidad. Con minutos el cerebro hay partes que mueren. Entonces hay cosas que están protocolar. Cuando ya toca ese momento, hay un departamento siempre, psicología, psiquiatría, que interviene y se hace siempre en conjunto. Esa decisión nunca se toma solo, incluyendo y sobre todo el paciente y sus familiares, porque tienen que firmar un consentimiento. También hemos visto, sobre todo en las redes sociales, cuando hay trifulca, personas que le amputan una mano en un pleito, pero que la salvan la mano. ¿Cómo es eso? Bien, ¿Cómo hacen? Pues siempre he tenido es esa curiosidad. maravilloso, te digo, la especialidad de nosotros. Hay hospitales de nosotros, como el Gautier, que tienen una área específica de cirugía de reemplazo y de reconstitución de mano. En ese caso muy particular, la mano tiene que preservarse y el procedimiento debe de hacerse de forma rápida. ¿Y cómo se preserva la mano? Perdón la interrupción. Mira, en realidad la preservación de esta, de esta estructura amputada debe de hacerse en unos ambientes controlados de temperatura baja,
porque el calor aumenta la tasa de necrosis y la tasa de muerte. Entonces se puede llevar en una estructura que no sea congelada no, Ah, ok. pero que tenga una temperatura por debajo de la temperatura corporal, 20 grados, 15 grados, incluso por debajo de esos grados, para que no aumente la tasa de composición. Y debe inmediatamente el paciente ser llevado a quirófano. Entonces se reinsertan tendones, nervios, arterias y huesos en un proceso que va un paso a paso, y hay pacientes que definitivamente no salvan su extremidad, aunque se haga de forma específica y muy protocolar. Hay otros que sí tienen la suerte. Hay otros que sí tienen función, y hay otros que simple y llanamente tienen la mano como una parte, como un maniquí, realmente. Que no, Que ok, no no tiene tiene función. función. Tiene estructura, pero no función. Ok. Ah, interesante todo este tema. Sí, muy interesante, créeme. Ahora Tú vas a entiendo. terminar en quirófano Ahora entiendo operando conmigo. lo de tienes que invitarme un día. Ahora Claro. entiendo lo de endiosado, verdaderamente. Es chulo, es muy chulo. Y de hecho la parte de que ahora nosotros nos compete como especialistas, y la parte de los accidentes de tránsito, es un tema que a nosotros nos tiene con un poco de dolor de cabeza. Son fuertes los accidentes, vamos a llegar ahí. Pero antes, Michael, tú sabes que aquí en la República Dominicana hay centros que no vamos a mencionar, tú sabes, pero se afirma mismos pacientes que con sus experiencias han dicho que manos, piernas se habrían podido salvar y se le amputan directamente para no coger la lucha. ¿Tú crees que hay cirujanos aquí con ese tupé? Sin rodeos. Tupé, bueno, sin rodeo. La realidad es que no creo. La realidad es que nosotros, por ejemplo, la clase de la especialidad que yo represento, pues no puedo hablar quizás de cirujano, no puedo hablar de cirujano plástico porque no es mi especialidad. Pero en ortopedia, y nosotros tenemos sociedades especializadas, nosotros somos muy estrictos y somos muy celosos. La última de las decisiones que debe de tomar un especialista de la clase de nosotros ortopeda es una amputación, es una desarticulación, es una, porque es realidad, es como si te estuvieran quitando parte de tu vida. Y Es parte de hecho, cuando tú haces una amputación o tú realizas una amputación, en dado caso, el paciente siente que perdió, como que perdió un familiar, como que si perdiera una parte de él. Entonces, incluso hay un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma. El cerebro desconecta la articulación, pero hasta un punto, porque el cerebro se despierta de noche pensando que él mueve la extremidad, que él siente la extremidad y que el paciente tiene dolor en una extremidad amputada. Se llama síndrome del dolor fantasma. Entonces, para nosotros, como especialistas de la materia de musculoesquelética y las extremidades, esa es la última decisión. Entonces, esa es una parte que no creo que tengan ese tupé. No lo creo. Bien. ¿Tú recuerdas, Michael, la primera vez que tú entraste al quirófano? Sí, recuerdo muy bien. Fue para una prótesis de rodilla, con un especialista de protesista de mi formación. Me recuerdo entrar a quirófano y ver hueso volando. Una sierra, literalmente una sierra que oscila, va cortando hueso de la superficie de la tibia y del fémur, y tú entras a quirófano y de repente, ¡fua! Pum, pum, hueso por aquí, hueso por allá, ellos con hueso en la cara. Me recuerdo que yo me quedo como, esto está chulo, pero esto está fuerte. Tú estás fuerte de que Sí. está chulo. Y me acerco y luego veo el proceso que va surgiendo, van a resolviendo el problema de las lesiones, porque eso es para artrosis de rodilla, ya estructuras que están degeneradas, y van poniendo un metal, van poniendo un polietileno, después ponen cemento, y de repente el paciente vuelve, y tú te vas a tu casa, empieza a leer, y de repente te das cuenta que así se hace una prótesis de rodilla. Se reestructura un paciente que no movía, que tenía la rodilla en un valgo, y un paciente que va a caminar al otro día, y a veces el mismo día. Wow, al otro día. A veces el mismo día. Y si es cobarde como mi hermano. No, Mal. al mismo día, al mismo día. Tu hermano es fuerte, muy fuerte. Michael, tú sales en 2019 volviendo atrás porque no puedo dejar de hacerte la siguiente pregunta de la universidad. Pero luego regresas para ya como parte del equipo docente. Sí, no. Eso es un reto muy grande porque tú sabes, para tú llegar tan rápido y tan joven a impartir docencia, Sí.
en la universidad? Cuéntame de eso. Sí, realmente, y yo soy de la persona que pienso, y creo que volviendo a tu primera pregunta, la vida, hay partes que tú eliges. Hay una parte de la vida que sí, que son decisiones propias que tú tomas, pero hay otra parte que es la parte más grande, que no son decisiones que yo creo que emanan de Dios. Yo entro a la universidad, yo me gradué en el 2016, me voy a hacer supuestamente especialidad y vuelvo en el 2019 como docente. Pero como yo entro, porque uno de mis compañeros no decidió hacer especialidad, él se quedó como parte de docencia, y cuando yo dejo de ser residente, él me llama y me dice, ¿y qué tú estás haciendo? Yo digo, bueno, yo estoy en mi casa ahora mismo estudiando para ver si me voy para Estados Unidos a retar el STEP, pero ven a la clase. Y yo lo que yo le dije fue que eso no pagan mucho dinero, pero tú no estás en nada. Sí. Bueno, yo empecé con una cátedra y terminé como con 10 materias. Porque a medida que uno va desarrollando, uno va adquiriendo conocimiento y esas habilidades, porque ser docente es más difícil a veces que ser médico. Es difícil. Créeme. Ah, bueno, más que médico no creo. Bueno, a mí se me hace más fácil, quizás porque soy médico. Pero el tema bueno, los docentes que quizás estén viendo este programa me van a dar la razón. Hay que planificar, tú tienes mucho cerebro juntos, tú te vas a tu casa, pero de repente tienes que volver a reestructurar. Entonces, para un médico, como hacer ese switch, ahora ser docente, era muy difícil, porque yo tenía estudiantes que estudiaban más que tú, y de repente te salían con preguntas que tenía que estar preparado. Pero es muy lindo, es muy lindo, y creo que todos los médicos tenemos algo de docente. Sí, no, y aquí lo vemos. Sí. Este público de Sin Rodeos, el original, que ahora le voy a copiar esa mic. Hay muchas cosas que hay que copiar de la gente que sabe. Entonces, un punto importante antes de la siguiente pregunta. Yo siempre lo digo al final de estas entrevistas, que la gente que traigo para que usted conozca sus historias, sus trabajos y demás, son gente que le aporta a la sociedad. En este caso, por eso hay que copiar de la gente que tiene conocimiento y aporta. Así que usted agarre, vaya anotando. Mire con la pasión que tú defiendes tu trabajo. Bueno, créeme que yo realizo mi profesión con mucha pasión. Y creo, me parece, no soy el mejor en eso, porque he copiado de otros profesores que he tenido y maestros que sí son muy altos en eso de la humildad y en eso de tener pasión por lo que hacen. Que si tú no tienes pasión en lo que tú estás haciendo, viejo, de verdad, mira, mejor deja eso. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Se puede ganar la vida uno hasta empacando en un supermercado. Y no estoy desprestigiando a la gente que empaca, pero realmente Sí, claro, es una decisión tuya. O sea, tú no puedes ir, que veo mucho y pasa mucho, ir a un hospital una mañana bonita, con unos pacientes que no durmieron, con un dolor, y que el paciente entre a tu consultorio y de repente tú ni levantes la cabeza, ni siquiera le digas buenos días, y que ese paciente vaya con un dolor y tú lo que le digas es, dígame rápido, papá, que tenemos que irnos. El doncito y la hija, que quizás no tienen los recursos suficientes, tienen que aguantar. Y de repente se vuelve una bola de nieve de sentimiento donde, oye, es terrible a veces, ese sentimiento yo no quisiera experimentarlo, yo no. No, y mira, la gente va a pensar que estoy muy llorista, pero es que conozco al doctor ya, porque fueron unos meses fuertes, y puedo decir que totalmente cierto lo que dices. Y yo no sabía ni siquiera de ti. Yo vi un paciente y vi a su familiar. Sí. Como mismo te traté a ti, así yo trato a los pacientes en la consulta privada, en la consulta pública, porque yo siempre digo, en un punto de la vida yo voy a estar de ese lado. Y ya yo he estado. Yo tuve una lesión de ese dedo. Y tuve la experiencia, creo que de la más bonita de mi vida. Y tengo que agradecer públicamente a los ortopedas del Hospital Central de la Fuerza Armada. A mí me operaron 3 ortopedas, ese dedo. 3 ortopedas. ¿Y qué tenías? Bueno, yo era residente de último año y me corté ese dedo, me la amputé. Quien lo ve quizás no se da cuenta. Yo me la amputé, yo me lo corté por ahí. Y esa parte quedó volando. Wow. Con una camilla trabajando. De repente llaman al servicio, al ortopeda que está, él responde y dice, bueno, yo voy para allá, pero él está cerca de otra ortopeda, especialista de mano, y la especialista dice, no, es Otero, yo voy para allá también. Y otro ortopeda que está ahí, ¿no? Dice, yo también voy para allá. Y la primera vez en mucho tiempo que yo vi 3 ortopedas operando un dedito fue a mí, pero ahí es donde tú dices,
hay algo más. Quizá me lo gané, quizá no me lo gané, pero Dios me dio el privilegio y mira mi mano. Entonces, Sí. esas son cosas lindas que quizá, no sé, se ganan. Se ganan, se ganan. Hablemos de las lesiones. ¿Cuáles son las más comunes que te ha tocado a ti tratar? Y aquí en la República Dominicana, yo sé que no tenemos muchos accidentes en las canchas, porque la gente no tiene eso, pero sí los accidentes de tránsito. Sí, 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 realmente, y sí, en la cancha pasan muchos accidentes, pero en el furor de la actividad física se trata muy poco y luego entonces repercuten. Pero en cuanto a accidentes de tránsito, las lesiones más comunes son las fracturas, las luxaciones y los accidentes de tránsito tienden a producir lesiones catastróficas como trauma craneoencefálico. Vamos a aplatanarle eso al público, porque tú sabes que esto no Bueno, es- mira, en cuanto a fractura, es una disrupción del hueso. Realmente se pierde la consistencia del hueso y el hueso se fragmenta. Las más comunes son las fracturas de la tibia, de este hueso aquí de la pierna, y el hueso fémur son de las más comunes. También existe la fractura del miembro superior, radio y cúbito, y el húmero. En ese mismo ámbito, cuando existe una fractura, pueden ser fracturas cerradas, donde el hueso no tiene exposición afuera, ni ninguna víscera, pero hay unas lesiones muy dañinas, muy lesivas, que son las fracturas abiertas, donde el hueso se rompe, pero también sale del cuerpo. Y el grado de contaminación y el grado de complejidad que amerita eso, gracias a Dios nosotros hemos desarrollado subespecialidades solamente para tratar lesiones masivas como esta. Pero el grado de contaminación y de complejidad que se produce luego de una fractura abierta es terrible, porque los pacientes, si se infectan un hueso, la condición probable de que ese paciente tenga cirugía, otra cirugía, y si tome años, es mucha. Pero también existen muchas otras lesiones, como las luxaciones. ¿Qué son las luxaciones? Bueno, una luxación es cuando se pierde la congruencia de la articulación y prácticamente, para aplatanarlo, como tú me dices, el hueso se sale del lugar en la articulación. Una articulación es donde quiera que se unen dos o más huesos, y no hay una regresión de esos dos huesos a su forma original. Entonces, por lo general, o hay que hacer maniobra como jalones, maniobra de reducción, Fisioterapia. o hay que ir a quirófano. Muchas veces, porque por ejemplo, cuando pasa en el hombro, que es una luxación glenumeral, eso literalmente el paciente llega con el dolor más grande de su vida. Y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ese hombro hay que llevarlo a su lugar. Y eso hay que hacerlo durmiendo, porque él no te deja. La de cadera suelen pasar, en rodillas suele pasar y en el tobillo suele pasar. Pero hay muchas lesiones de ese tipo en cuanto a accidentes de tránsito que son muy lesivas. Mira, a propósito de huesos expuestos, lamentamos muchísimo lo que acaba de pasar en Venezuela y a mí también me preocupa eso Sí. porque vemos la gente literalmente rota, los huesos afuera y eso están por demás. Sí. ¿Qué le espera a esa gente, Michael? Mira, en muchos casos, esos pacientes, muchos ya isofacto perdieron una articulación. Dicho sea de paso, hay ya muertos. Algunos perdieron la vida. Sí, más de 1000 personas. Pero realmente hay una concatenación de eventos que pasa luego de un evento traumático como eso, porque esos son traumas por aplastamiento, que es un tema totalmente distinto. El trauma por aplastamiento y las lesiones por aplastamiento son las que se producen cuando una extremidad, no solamente el hueso, músculos, tendones, fascia, se mantienen aplastados durante un tiempo que hace que la función muscular, la función nerviosa y la función de todo ese tejido se haga inevitablemente irreversible. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tú lo saques el paciente, aunque tú reestructures la estructura como tal, el miembro inferior, esa extremidad luego puede producir una secuencia de eventos que pueden hasta lesionar el riñón, porque el músculo va liberando una sustancia lesiva que, como está hecha de proteína, la globulina, llega al riñón y esos pacientes pueden morir intensivo luego. O sea, tú lo salvas, lo quitas de abajo, supuestamente la extremidad se ve bien, Sí. pero está aplastada. Ajá. Esa secuencia de eventos puede producir al paciente la muerte y no necesariamente fue el aplazamiento. Pero las lesiones de ese tipo de pacientes son muy penosas porque casi nunca se salvan por el tema tiempo. Después de que una extremidad tiene más de 7 horas sin flujo sanguíneo, es muy improbable.
Entonces, el tema tiempo ahí o es todavía, Sí. porque tienen que haber todavía muchísimas personas que están esperando ser salvados. Ojalá y que puedan salvarlo todo lo que se puedan. Amén. Marque, ¿por qué la gente le pone como poca atención? Le damos a los problemas cuando son tendones, nervios, encogimiento. La gente casi no va al médico, se lo trata en su casa como si no fuese nada. Ahí es donde está el problema. Es el problema. Tú sabes que, por ejemplo, hay una lesión que se llama esguince. Ujú. El esguince pasa mucho en tobillo. Tobillo. El esguince también pasa en todas las articulaciones, pero es propio escuchar, y creo que tú lo has escuchado. Mira, ella tiene un dolor ahí. Sí, pero fulana soba. Fulana, Claro. fulana soba articulación. Atención, Rafaela, mami. Exacto. Fulana soba. Sí, sí. Y agarra mentol, lo agarra ungüento y empieza ahí. Sí. Muchas veces era una fractura. Muchas veces era un esguince. ¿Qué pasa? Cuando no se da el tratamiento de inmovilizaciones, fisioterapia y rehabilitación del paciente, aunque esa articulación en ese momento no te dé un dolor o no te provoque una inestabilidad, puede ser que durante tu vida tú sigas teniendo alteraciones en esa misma estructura porque no se trató de forma adecuada. Entonces, un calambre hay que atenderlo, perdón. Un tirón muscular de aductores o de la parte posterior del músculo, hay que atenderlo a tiempo, porque son realmente los indicios de que viene una lesión mayor. Un dolor de hombro, me duele cuando yo subo el hombro, me duele cuando lo roto. Yo agarro esa silla a ver si me molesta. Hay que atenderse, porque el cuerpo empieza con una molestia y el dolor es siempre como el signo de que hay algo que está pasando y si no lo atiendo va a continuar. Claro. Pero por su género y nosotros somos un espécimen raro. Es verdad, somos médicos autóctonos. Cada quien ya tiene una profesión aparte en su casa. Sí, sí, es lamentable. Es bueno en algún punto, pero es lamentable porque desde automedicarse, autotratarse, hasta que al final no hay ninguna solución. Entonces, suele pasar de mucha gente que tú le preguntas, ¿qué tiempo tiene con el dolor? Yo tengo 2 años con eso. Y de repente dices, no, es que ya no hay forma. No hay forma. No hay forma. Cuando empieza un dolor de hombro y hay un desgarro muscular, por ejemplo, de los músculos que producen el movimiento, esos músculos, hay algunos que mantienen la cabeza en su lugar. Cuando esos músculos se desgarran y tú dejas mucho tiempo, luego lo que se sigue dañando es el hueso. Y entonces pasamos de una probable reparación que nada más era arreglar el músculo a tener que poner una prótesis de hombro, por ejemplo, por solamente no ir a consulta. Esas son de las pocas cosas que pasan. Si te empiezo a contar, Son muchas. no A terminamos. propósito, tengo que incluir al sector gym en esto. Ay, Porque a ay, ay, veces ay, ay, uno ay, hace ay, ay. ejercicios, bueno, quizás también por el ego, levantan más peso del debido y vienen las molestias, que uno no la considera que son lesiones, sino molestias en ese momento. Pero tú, desde tu experiencia, ¿qué le dices tú a esto? Creo que eso es un sin rodeo de verdad de 2 días. Mira, nosotros, y gracias a Dios, hemos salido de la silla, de los sillones, de la cama, a la vida activa. Pero hay un pero. Nadie se preocupó, o pocos se preocuparon, porque sí lo hay, por entender la mecánica, la biomecánica y la biología y fisiología del músculo, las articulaciones, pero todo el mundo quiere hacer pesa. Todo el mundo quiere hacer crossfit. Todo el mundo quiere desarrollar actividades físicas desde pádel, desde running, desde gimnasia. Pero nadie se preocupa por entender cómo es que funciona un músculo, cómo un músculo crece, cómo un músculo se contrae y cómo un músculo también descansa. Entonces, bajo esa expectativa, hay muchas lesiones que están pasando, no simple y llanamente porque debía de lesionarse el músculo o porque había una predisposición, sino porque la persona llevó la estructura a lesionarse. Y muchas veces, que es peor, el entrenador llevó a la persona a una lesión. Porque de verdad, hay gente que tiene un umbral de dolor. El umbral es como el nivel que puede percibir una persona de dolor. Hay personas que pueden tener un hueso roto y llegan caminando. Me pasó. Un viejito con un golpe en el peroné llegó caminando a la consulta.
Pero ¿y es que tenía ese, qué comía ese día? Bueno, suelen pasar el peroné. El peroné es el huesito que está en la cara lateral de la pierna. Tenemos la tibia adelante, la que se puede sentir, y el peroné es el lateral, que soporta la carga laterales. El señor llega, siempre por protocolo, desde mi universidad, se me enseñó que paciente con un trauma, radiografía. Sí. No pequen por no hacer radiografía. Bueno, el paciente tiene una fractura, pero ya prácticamente era lo que le faltaba un poquito. Pero donde te digo que tenemos que hacer el hincapié, es que nosotros tenemos que entender la biología, el cuerpo. Entonces, lo que te decía de las lesiones de atleta y lesiones en el gimnasio, que suelen producirse muchas, es que la persona no le suelen dar la atención necesaria y luego, por tener un umbral de dolor muy alto, esa lesión se desgarra un músculo, se desgarra un ligamento, se lesiona un menisco. Esas son estructuras diferentes que se pueden lesionar, no solamente en el gimnasio, sino también en accidentes de tránsito. Incluso se pueden degenerar con el tiempo y se pueden desgarrar en pacientes sin una alteración o sin un trauma muy fuerte. Pero es un tema porque hay que llevar al paciente a una preparación. Hay que llevar al paciente a un acondicionamiento y hay que tener una estabilidad entre función, entre descanso del paciente, entre la nutrición, porque estoy viendo que también ahora todo el mundo usa creatina. Todo el mundo usa proteína, ¿verdad? Pero la proteína, la creatina, el magnesio, el calcio, todo tiene una indicación y es bajo requerimiento. Que hace un paciente de baja demanda que no consume suficiente esa proteína, consumiendo creatina, una proteína de tal marca, pero está sedentario ese paciente. Déjeme decirle que todo eso va para riñón y lo tiene que filtrar el riñón. Y la probabilidad que tiene es alta de hacer un fallo renal por consumir proteína. Algo inocuo, ¿verdad? Parece inocuo, pero puede producir fallo renal. Voy a dejar la mía. No. Usted es atleta, usted la quema. Yo sé que tú eres una persona fuerte. No, se te nota, se te nota. A propósito de eso, tú sabes que el entrenador que tengo, él dice, no, porque hay que desgarrar el músculo para que crezca. Y yo escuchándote, yo digo, pero es que yo estoy en un error siempre con él. No. Es lo correcto. Es lo correcto. El músculo crece desgarrándose. Es como un proceso por el cual biológicamente el músculo se hipertrofia, es decir, se agranda. Pero aparte de que se hipertrofia, sus células aumentan de número. Se ponen grandes, pero aumentan de número también. Pero es así que pasa. Entonces luego, si ese músculo no se le da una carga mayor, pero ahí viene el gran pero. Eso tiene un proceso de actividad, reposo, actividad, reposo, actividad y reposo. Hay gente que está yendo aquí 7 días a la semana al gimnasio. Sí. O sea, literalmente esa gente lo pueden apuntar y esperar una lesión muscular o una lesión tendinosa o un desgarro. Lo pueden esperar. ¿Cuáles son, sí, totalmente, cuáles son las lesiones más temidas en grandes ligas? Bueno, en grandes ligas eso es un tema totalmente aparte, porque va a depender de la base que practique el deportista y sobre todo las lesiones más temidas por el tema de incapacidad. Gracias a Dios no son muy comunes, pero se suelen ver. Las más temidas son los desgarros de los ligamentos colateral ulnar en el piche, que son los ligamentos que se lesionan cuando hacen la cirugía Tommy John. Esas son las más temidas porque por lo general el paciente tiene una de dos, o regresa muy bien o se pierde para siempre y no vuelve a ser el mismo. Los desgarros del manguito rotador, que son desgarros que se producen en los músculos del hombro, porque sobrefuerza mucho en el picheo. También hay desgarros de los músculos a nivel del core, pero no son tan comunes, pero suelen pasar desgarros de los ligamentos de la rodilla, pero en cuanto a atleta, va a depender la disciplina. En cuanto al béisbol, son eso, por el tema de los lanzadores. Ahora bien, cuando ellos corren y hacen sprint, suelen pasar muchos desgarros de los músculos del hamstring,
que son los músculos que están de aquí detrás en la pierna, acá atrás. No, yo hago muchos movimientos para que la gente entienda. Ahí es difícil casi porque es un músculo fuerte. Sí, pero que la intensidad del trauma en el sprint, cuando ellos van corriendo, tienen que salir en el sprint, la tensión que se produce es alta. Y estoy hablando de hombres que miden 6 pies, que pesan 200 libras y que ese músculo tiene que aguantar esa tensión. Claro. Y suelen desgarrarse con mucha facilidad. Después de una tomillón, ¿tú crees que el jugador puede volver al juego con la misma potencia? Pasó con un pelotero de nombre Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue el pitcher, ¿sí? Cristóbal Colón me parece. Colón. No, Bartolo Colón. Mira, tú ves. Bartolo Colón. Yo conozco a Buen Bayama. Pasó con Bartolo Colón, pasó que cuando él regresó con mucha más potencia. Y jugó varias temporadas y se retiró sin lesiones. Ponchó muchos bateadores y suele pasar porque va a depender mucho de cómo el paciente se adapte. Porque luego de eso el paciente tiene que hacer una preparación, rehabilitación y una adaptación de su mecánica de lanzamiento. Pero sí, suele pasar con mucha facilidad. Todas las rupturas no es necesario que sean sometidas a quirófano para resolver el problema. Se utilizan los yesos, pero vemos que cada vez yo creo que son menos la gente que la vemos enyesada y más con operaciones. Se va a ver menos. Se va a ver cada vez menos. Porque hay protocolos internacionales. De hecho, hay una academia directamente que se ya fundó, que es la AO, una asociación directamente que se fundó en Suiza. Y empezaron a estudiar desde hace mucho tiempo lo que son las fijaciones con tornillos, con placas, con clavos, que la gente le llama varilla. No es una varilla, señores. Lo que se le pone a la tibia o al fémur es un clavo endomedular. Está hecho de titanio o de acero inoxidable. La gente le llama varilla porque parece una varilla. Pero no es una varilla. Sí. Pero respóndeme la pregunta, que yo tengo la varilla, yo la tengo. Pero, tú la tenías la varilla ahí. El tema es que se estudió desde hace mucho tiempo, desde los años 70, 80, 90, ya ha pasado ahora al 2010, 2020, que los pacientes que se rehabilitan y que se integran más rápido son esos pacientes que tú lo paras de una vez, que tú haces una fijación muy estable y que el paciente tú lo puedes llevar inmediatamente a rehabilitarse y a moverse. Y no así aquellos pacientes que se inmovilizaban durante mucho tiempo, perdían masa muscular y las articulaciones se quedaban rígidas. Entonces, y se ve con mucha ya facilidad en hospitales traumatológicos de este país, donde le digo, estamos preparados, muy preparados. No tenemos nada que envidiar a países grandes, donde nosotros tenemos pacientes que se operan el mismo día, al otro día, y se paran y se rehabilitan 1 y 2 semanas, con fractura de tibia, fractura de fémur, porque se ha visto que mientras más rápido el paciente se pone a deambular, se hace una reducción adecuada, los yesos están dejando de usarse, sí, están dejando de usarse. Sí, y también eso, los yesos yo creo que secan más a la gente. Sí, no, es un proceso de atrofia natural. Cuando hay un yeso, hay una movilización de la extremidad. Eso hace que el cuerpo baje la vascularidad y baje la cantidad de sangre que llega y el músculo se pone pequeño. La gente dice, se me puso flaquita la extremidad. Eso suele pasar, sí. Hablábamos de la varilla, la tengo más adelante, pero como ya la tocó, la gente le tiene mucho miedo y sobre todo cuando hay, no sé, cuando están como expuestas, que se ve el hoyito y eso. ¿Cómo se trata eso? Bien, mira, la varilla, vuelvo y repito, son clavos endomedulares. Están hechos de titanio y están hechos de acero inoxidable y se utilizan para estabilizar en este caso, el hueso. Huesos que tienen canal medular, huesos que se pueden enclavar, de alguna forma se pueden introducir, puede ser húmero, aquí, el hueso del brazo, el cúbito y radio, la tibia, el peroné también, y el fémur, que son huesos cónicos, o sea, por dentro, son redondos. Yo creo que la del fémur, esa sí le podemos decir varilla, porque esas son grandes. Son clavos endomedulares, y tienen su medida, tienen su grosor, y se ponen pernos arriba, tornillos, arriba y abajo, para evitar que roten, porque si solamente, porque antes venían, se empezaron a utilizar clavos que solamente tenían la varilla, como ustedes dicen, un clavo endomedular, y rotaban, y el hueso no pegaba.
Entonces se diseñaron los pernos para evitar que rotaran. Entonces algunos se le ponen 2 veces, otros se le ponen un solo. ¿Qué pasa con los materiales que van por fuera? Eso se llaman fijadores externos. Fijador porque la función es estabilizar, dejar fijo. Externo porque están diseñados para usarse por fuera del organismo. Tienen sus indicaciones, igual que los clavos, igual que la placa. Lo que pasa es que casi siempre se utilizan una de dos. Para fracturas expuestas, que no se puede poner material por dentro, porque como hablamos ahorita, la tasa de infección es alta. Entonces hay que dejarlo estabilizado hasta que la herida y el tejido óseo cure. Entonces luego se puede cambiar a un material externo. Si se hace una buena reducción, ese puede ser el tratamiento definitivo. Okay. Pero también se utiliza para producir distracción, osteogénesis por distracción, que es lo que mucha gente está utilizando en países latinoamericanos. Aquí todavía no se ha utilizado mucho. Hay médicos que sí lo hacen, que es para el crecimiento óseo. Hay gente que son pequeñitos y quiere crecer. Ay, si vi un colombiano. Sí, se ganan muchos centímetros, hasta 8 y 10 centímetros de longitud con esas osteotomías. ¿Y funciona luego después uno normal? Claro, lo que se hace es una osteotomía, un corte del hueso, se pone un fijador que va distrayendo y el hueso, biológicamente, como él tiene una función de ir creciendo y creciendo, el mismo mecanismo que pasa en uno cuando es pequeño y va agrandando el hueso, se va haciendo una osteogénesis. Osteogénesis es formación de hueso nuevo por distracción del mismo material y puede crecer una persona mucho, 8 o 10 centímetros. Suele pasar. Interesante, yo debí recorrer a ese metro. No, pero tú eres alto, hombre. Hay gente pequeña. No, pero hay gente más pequeña. Eso es mucho de autoestima, ¿eh? Estamos claros de eso. Es lo contrario. ¿Y los tornillos? En cuanto al tornillo, ya yo te dije que en el enclavado, en el enclavado endomedular, se utilizan tornillos para bloquear y que el hueso no rote, pero en placas también, que son estructuras hechas de acero también y de titanio, se utilizan las placas para estabilizar el hueso y dar compresión entre huesos. También se pueden utilizar tornillos solos, es decir, un tornillo que es uno de los diseños, yo creo que uno de los diseños más grandes que se ha creado en la historia, hecho por Arquímedes. Un tornillo convierte una fuerza de distracción o rotación en fuerza de compresión. Es decir, con un tornillo tú puedes traer esa pared para acá, si el tornillo es suficientemente grande. Eso mismo pasa con el hueso. Tú tienes un hueso aquí y otro hueso aquí, y con un tornillo y un buen canal, tú lo puedes llevar a un punto de consolidación, que ha pasado con muchos pacientes. Con un tornillo tú puedes hacer una cirugía. Con un tornillo, porque si la intención es que los huesos tengan contacto, si hay contacto, va a haber consolidación. De hecho, si hay contacto y hay biología, porque el paciente tiene que comer, que es uno de los temas de nuestros pacientes dominicanos. Muchos pacientes pobres, de baja calidad, hacen algo que se llama pseudoartrosis. La pseudoartrosis es cuando el hueso no pega. Se operó bien, que pasa mucho, ojo, y hay gente que juzga mucho a los ortopedistas y suelen decir, el médico me operó mal. Oye, eso es una palabra que le encanta. Sí, toda la culpa va para donde... El médico me operó mal, me hizo una mala práctica. Ahora todo es mala práctica. Y eso hay que tener mucha cuenta con esa palabra. ¿Por qué? Por lo siguiente. El médico puede hacer una cirugía oportuna, en un momento oportuno, en un ambiente higiénico, antiséptico, de toda forma. Y el paciente puede que no pegue el hueso. Porque la biología del paciente depende de él. Su nutrición, su estabilidad y su misma contextura genética. Hay pacientes que son osteoporóticos. O sea, la osteoporosis es otra enfermedad. Sí, es totalmente. Eso es una falta de la densidad ósea, de la mineralización ósea. Y en mujeres, ojo, después de 45 años, todas van a tener un grado de osteoporosis porque empiezan a disminuir los estrógenos. Y eso es un tema que es aparte. Pero el médico no tiene culpa de cosas que son biológicas del paciente. Si el hueso no pegó, bueno, hay que intervenir otra vez. Y eso no es culpa necesariamente del médico. Pero la gente casi desconoce eso. Bueno, por eso este programa, Sin Rodeo de Verdad, es que existe, porque hay que hablarle claro a la gente. Claro. Hay que hablar claro porque el tema está luego que pasan las cosas y hay médicos que tampoco saben defenderse.
porque a veces cuando el médico se ve bajo una situación de un abogado, una intimación, o como han llegado cierta gente a programas que te abren la puerta y te digo, fulano de tal, y su título y toda su cosa. Sí. Entonces tú te quedas como así, pero tú tienes la respuesta. Lo primero es que nadie puede entrar a un lugar sin una orden. Y hay muchos temas, pero eso suele pasar, eso se llama pseudoartrosis y pasa mucho. Luego de que ya el hueso pegó, ¿qué pasa con el tornillo? ¿Se retira? Mira, por lo general, si es una estructura noble que consolidó, se puede retirar. Ahora, los tiempos de consolidación dependen. Por ejemplo, este huesito de la mano, que son los falanges, 1, 2, 3 falanges y los metacarpianos, esos huesitos pegan en un mes y medio. Esos huesitos, si tienen un material, ya sea un pin, un kister, o hasta con una ferulita metálica, te la retira y empieza a mover. Ahora, el hueso del fémur, la tibia, el peroné, tienen tiempo más prolongado. Claro. Entonces, hay que valorar qué se busca. Porque si no molesta, si el paciente es funcional y si el tornillo que se han diseñado biológicamente para que no se produzca esa palabra que se ha escuchado de que estoy rechazando los materiales. Sí, mucha gente dice eso. Eso es algo que hay que discutirlo mucho, porque el tema rechazo material, el rechazo de materiales, muchas veces está asociado a infecciones o procesos propios del paciente, pero no porque esos materiales están estudiados justamente para que, y con esto no estoy queriendo dejar dicho, que no haya paciente alérgico al titanio, alérgico al acero, que sí hay, porque hay de todo tipo. Hay personas que son alérgicas a todo, hasta al oro. Sí, y luego hay otros pacientes que le venden titanio por otra cosa y luego le dañan los huesos. También ha pasado. Suerte que a mí no me ha pasado, porque yo inmediatamente yo sé qué poner, qué no poner y sé cuando algo se ve que no es funcional. Y gracias a Dios no pasa con mucha facilidad en nuestro medio. Pero el tornillo, retirarlo o no retirarlo, va a depender de la estructura y de qué se busque. Porque si es un clavo que no molesta y el paciente tiene buena consolidación, él puede vivir su vida completa. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que casi ninguno de los mayores tiene la fortuna del señor que mencionabas al inicio, que con un hueso roto llegó como si nada. Sí. Ya los huesos, cuando la persona pasa de 65, 70 años, bueno, o sea, vamos a decir de 50 para arriba, Bien, es más sí. difícil que se peguen. Mira, eso es un tema, se ha escuchado mucho esta palabra. Esos huesos de viejo ya no pegan. Sí. Ese hueso ya no pega, ¿verdad? Mira, no te caigas, que esos huesos no se empatan. A mi papá le digo yo todos los días. Eso es una realidad a media. Ajá. Te voy a decir por qué. Hay una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, el niño de cristal. Esa enfermedad es una enfermedad genética en la cual los niños tienen fractura desde nacimiento, incluso alándolo se les rompen y los niños tienen mucha fractura en el organismo. De hecho, nunca crecen, nunca se desarrollan bien y son pacientes que no son funcionales. Si ponemos en contexto, es un paciente enfermo, ¿verdad? Sí, claro. Ahora vamos a aplatanarte eso. Hay pacientes de 70 años con masa ósea mejor que pacientes de 50 y de 40 años. Por la función biológica que realizan, por la actividad, por la alimentación, por la exposición al sol. Porque el sol promueve la vitamina D y la vitamina D promueve el calcio. Hay pacientes jovencitos que no salen, no se ponen, no se alimentan bien y son más frágiles, hablando de la cantidad de mineralización ósea. ¿Dónde está el problema? Es la capacidad metabólica que tiene un paciente luego que pasa de 50 a 60 años. Tiende a disminuir y por lo general se dice que no pega. Pero un paciente viejo, bien estabilizado, con una suplementación buena, tiene que pegar. Claro, imagínate esos jovencitos de ahora comiendo juca porque se la come. Mira, qué bueno que tú lo tomas en cuenta. Ajá. La juca hace que el hueso no pegue. Ajá. Te lo voy a poner lo más platanado posible. La juca, que contiene alta cantidad de nicotina, evita que el hueso consolide. Y ya me pasó con un paciente. Hueso bien estable. Eran cúbito y radio. Los dos huesos bien estabilizados. El cúbito consolidó. Y el radio no quería consolidar. Y entre las preguntas me surgía esa misma pregunta. ¿Tú fumas? No, pero yo uso vapor todo el día. Aleluya. El vapor contiene nicotina. Y la nicotina es un vasoconstrictor potente. O sea, cierra los vasos sanguíneos.
El hueso, el cuerpo se nutre con vasos sanguíneos y por lo tanto, al no tener una nutrición, el hueso no pega. Es decir, que si tú tienes una cirugía hecha de fémur, de tibia o un material en el cuerpo y estás fumando vapor, el hueso no va a pegar. Definitivamente no va a pegar. Igual con tendones, con reparaciones de ligamentos, con reparaciones, no van bien. No van bien. La juca, no. La juca no va con los huesos. No va con hueso, ni con tendones, ni con Atención, ligamentos. fumadores de juca. Bueno, la Federación de Fumadores de Juca. Y, sí, claro que sí. Hay que tomar en cuenta ese tema. Que no se habla mucho. No se habla. No se habla mucho porque es que es un tema tabú todavía. El tema juca en este país, o tema vapor, que es todavía más profundo, porque la juca antes era social. Yo conozco gente que fuma vapor el día entero. O sea, no 2 ni 3 minutos, como un cigarro antes. Y eso, déjenme decirle, que en algún punto de nuestra biología va a crear alteraciones. Ya le estoy diciendo uno, Sí. pero va a crear alteraciones biológicas muy lesivas. Muy lesivas. Otro problema que es muy constante son las lesiones en la espalda, columna. ¿Te ha tocado a ti? Porque obviamente tú eres general. Sí. Cuéntame de eso. Sí, bueno, te digo que la principal consulta o motivo de consulta a nivel de la ortopedia, tú la acabas de mencionar. No es el esguince, no es la fractura, es la lumbalgia, el dolor lumbar. El dolor lumbar es como tal un tema aparte, porque son muchas patologías que se pueden congeniar y producir dolor, desde hernias, desde artrosis de columna, lesión de ligamentos, porque la columna está hecha de ligamentos, la misma osteoporosis hace que duele la columna, pero cosas tan inocuas como la debilidad muscular. O sea, tener una espalda débil, tener una espalda no funcional, ese paciente que no se mueve, hace que duela la espalda. Yo te lo voy a poner en perspectiva. Tú has pasado 2 días acostado. Sí, me ha tocado. Bueno, la persona que dura un día completo acostado, un día acostado, viendo televisión o viendo, contrario a lo que se cree, que el cuerpo va a levantarse con fuerza, y todo. tú te levantas con dolor. Inmediatamente tú te levantas de dormir mucho, oye, dormí bien, dormí mucho, que hasta me duele el cuerpo. Ese dolor de cuerpo es atrofia muscular y la atrofia muscular duele. Pero estoy viendo muchas personas, estamos viendo todos los ortopedas, muchas personas con dolor lumbar jóvenes. ¿Qué es lo que más peligroso es? ¿Por qué? Porque el joven se supone que es una persona que se mueve, que es activo, que hace actividad física, que no se para, pero es lo contrario. Estamos viendo personas activas de 40, 50, 60 años yendo al gimnasio, haciendo running. Sí, sobre todo. Y muchachos jóvenes de 12, 15 años con un teléfono todo el día. Eso está promoviendo lesiones en la columna y va a seguir aumentando. Entonces, la actividad física no se puede obviar. Tú sabes que yo soy muy curioso. Yo siempre voy casi a todos los médicos. A veces llevando a otro, pero a veces también yo. Entonces, la columna, tú me corriges porque no soy médico. Claro. La columna tiene como, vamos a decir, unos sprines que no se pueden acercar mucho. Y lo que pasa es cuando estamos mucho tiempo sentados o descansando, sí, se van juntando y es un peligro al movimiento. Ella sí. me lo explicó de otra manera. Bueno, esos sprints que dice aquí, sin rodeo de verdad, esos sprints son los discos intervertebrales. El disco intervertebral es literalmente un amortiguador. Esa es la mejor alegoría. Cuando ese disco intervertebral empieza a perder tamaño, consistencia y viscosidad, entonces aparecen lo que son las hernias. No sé si han visto cuando uno tiene una goma de un vehículo como que se está dañando, empieza a salir como un buche, ¿verdad? Cuando ese buche hace así y explota, eso es una hernia definitivamente. Ahora bien, esa prominencia también que se empieza a formar en el disco intervertebral también duele, que es lo que le llaman protrusiones. Están las protrusiones y están las hernias. Pero ese disco intervertebral, increíblemente, está hecho de agua, colágeno y proteína. O sea que una de las mejores formas de cuidar la columna y de cuidar la integridad del disco intervertebral es haciendo ejercicio, tomando agua y buena nutrición. Suficiente. Pero hay muchas lesiones que sí, ameritan cirugía. Eso es ya un tema totalmente aparte. Es aparte.
pero tú sabes de todo. Tenemos esta partecita que va, vamos a decir, desde donde termina casi la columna hasta el cuello acá arriba. Sí, El encefalograma por acá. Es una conexión que va directamente desde la columna. Hay mucho problema con esto porque mayormente el uso de los celulares hace que se te debilite y que si tienes sí, la derecha, como que se tuerce. sí. ¿Han tenido tu Bien, experiencia con eso? lo que pasa es que la columna es completa. Completa, está arriba. Bien, termina donde está el agujero magno, el agujero de la base del cráneo, inmediatamente empiezan a ver vértebras. Una, dos, la primera vértebra es como si fuera un palo y la segunda es como así. Increíblemente, Dios no se equivocó, es como así. Entonces, axis y atlas. Entonces, a partir de ahí, hay vértebra, 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 hasta abajo, hasta el coxis, que es el huesito de la contentura, le llaman los dominicanos. Es el coxis, allá abajo. Sí. Entonces, todo ese espacio, de cada uno de ellos salen dos nervios, dos raíces nerviosas, una a cada lado, adelante y atrás. Serían cuatro, dos para adelante y dos para atrás. Entonces, cada una de esas raíces nerviosas se puede comprimir. Esta posición es la posición anatómica, ¿verdad? De la articulación. Pero esa de un teléfono es una posición de mucha tensión en la región posterior. Los músculos se tensan, los ligamentos se tensan y muchas veces esos pacientes no tienen una alteración. Lo que tienen una tensión que inmediatamente se palpan, van a un fisioterapia, se dan un masaje, hasta mejoran. O un relajante La gente muscular. no se da masaje aquí, le tienen miedo a los Que no se da masaje. No les gusta dar Pero masaje. ¿cómo va a ser? Que aquí la gente se da masaje hasta por... Hay unos cieguitos por ahí que yo todavía no he ido, pero me han hablado de los cieguitos. Siempre me hablan de los ciegos. A mí también me han dicho, parece que son muy buenos. Saludos a los cieguitos. Sí, vamos a tener que ir un día a ver. Entrevista a los cieguitos. Tenemos que ver si el productor está dispuesto porque aquí es un lío para los ciegos. Sí, sí. Pero sí, es un tema muy complejo. Pero sin embargo, da mucha pena que gente joven, saludable, funcional, esté sufriendo. También el tema de que ahora hay mucho sedentarismo y las posiciones no son ergonómicas. Hay personas que literalmente es así. O sea, están sentados es así. Y esa posición es una posición poco ergonómica y obviamente sobrecarga la columna. Eso es un tema a discutir largo, muy largo. Luego de que un paciente ha sido sometido a un proceso quirúrgico, vamos a decir, pero el lumbar es mayor, porque por ejemplo el cuidado y el tiempo de recuperación, veíamos que cuando es de rodilla puede caminar incluso el mismo día, como tú Sí, dijiste, sí. por acá. Pero aquí en la columna, Los pacientes de columna también pueden caminar el ¿el mismo mismo día. día? Sí, sí, sí. Realmente ya esos tiempos pasaron. Vuelvo y te repito, nosotros en nuestro país, y gracias a Dios, y por el desarrollo que hemos tenido, se han implementado políticas, es real, real, se han implementado muchas políticas para llevar a nuestro país a un nivel donde nosotros tengamos especialistas de toda la categoría. Aquí hay especialistas incluso de cirugía mínima. Bueno, nosotros operamos por artroscopía. O sea, nosotros hacemos artroscopía casi a diario. Vamos a describirle eso al público. Bueno, una artroscopía es una cirugía que se realiza a través de cámara, con portales mínimos. Son portales, préstame tu bolígrafo. Aquí está. Son portales y nosotros utilizamos cámaras más o menos que tienen ese tamaño. La introducimos acá, en la rodilla, en la cadera, y con una camarita de ese tamaño nosotros hacemos cirugía. Ah, pues eso es ya la introducción de las cirugías robóticas. Sí, literalmente las cirugías robóticas pueden ser híbridas también, porque hay cirugías robóticas abiertas, que aunque son robóticas, son abiertas. Pero lo que le llama a la gente cirugía láser es realmente artroscopía. También está la laparoscopía, pero esas son de los cirujanos. En el caso muy particular de la cirugía de columna, como te decía, no hay no hay tanto miedo, porque se han estudiado, los protocolos están ahí, los abordajes están ahí y los especialistas de columna, yo no entro en la parte quirúrgica de columna, pero los especialistas de columna son muy capacitados para hacer una cirugía sin ninguna complicación. O sea, los pacientes están ahí. Era antes cuando de verdad todavía se estaba jugando al aprendizaje con muchos pacientes. No, ya no. La gente le tiene un temor a su columna. No, ya esos tiempos pasaron. Ahora bien, no con esto quiero decir que vaya el primer médico que le diga soy cirujano de columna y se opere.
tiene que ubicar un médico que sea de categoría, ver su background, leer su experiencia laboral y tomar en cuenta lo que le dice, porque hay médicos incluso que tampoco evalúan al paciente. Hay la llamada cirugía fallida de columna, que es aquel paciente que no se estudió bien, y por una condición que se evidenció, hay que operarte. Se operó algo que no era que operar, no había que operarse, y realmente sigue el paciente con dolor. Se llama síndrome de la columna fallida o cirugía fallida de columna. Pero no pasa solamente en columna. Pasa con todas las articulaciones, con todo en el cuerpo. Ay, doctor, usted me operó. Está muy bonita la cirugía, pero a mí me duele más. En ese caso, doctor, ¿qué se hace? Volvió a operar, busca un médico. Lo que pasa, Ali, lo que pasa es que el paciente no puede ir al consultorio. Doctor, yo vine para que usted me opere, pero el médico tampoco puede recibir al paciente y decir una vez, a ti hay que operarte. Hay que estudiar al paciente, hay que estudiar la condición. Hay cirugías que incluso tienen menos beneficio que una terapia física, por ejemplo, o una rehabilitación del paciente. Hay pacientes que con ganas de... Exacto. Hay cosas que solamente son por beneficio. Por sacarle un poco de dinero al seguro, por sacarle un poco de dinero al paciente. Y hay pacientes que su dolor de rodilla, te lo digo yo, es por el peso. Hay pacientes que tú le bajas el peso, lo mejora, lo condiciona físicamente y lo nutre. Y el paciente se le va el dolor de rodilla porque a veces, y hay una llamada, oye, te he dado muchísimas clases hoy, Hay una rodilla que se llama el síndrome de la rodilla del saltador. Ajá. Esa la tienen mucho las mujeres que juegan voleibol, que saltan mucho, y algunos pacientes que tienen la rótula o la patela, la babilla, como le llaman ustedes, desviada un poquito a lateral. Incluso la están teniendo mucho las mujeres que hacen deporte, que hacen, gimnasia, y están hipertrofiando los músculos, el vasto lateral, y que hace la patela, se va para este lado. Al irse para este lado, cada vez que ella flexiona, hace un squat, eso choca. Y entonces el paciente, oye, pues yo estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo lunges, o estoy haciendo sentadilla y squat, y me duele la rodilla, ahora yo no entiendo. Yo se supone que estoy haciendo ejercicio para que no me duela, pero es por la mecánica que no es adecuada. En los saltadores porque salta mucho y rosa. En los atletas amateur, por ejemplo las jóvenes, digo mujeres porque son las que más hacen squat y lunges. Hombres suelen enfocarse siempre en el miembro superior, el pecho y demás. Pero una cosa tan simple como cambiar la mecánica y la rutina. ¿Qué hay que hacer para que la gente, bueno, aparte de ver a Sin Rodeos, claro está, pero qué se necesita hacer como política pública para que la gente pueda tener esta información, vamos a decir, con un alcance más fácil? Porque hay demasiado desconocimiento. Sí. Y no hay tantos profesionales como tú que salgan a hablar de los temas. Bueno, y gracias por la observación y la apreciación que tiene hacia mí. Mira, lo primero que yo entiendo que hay que hacer es filtrar, viejo. De verdad, Ale. Hay que filtrar. Este programa realmente debería de ser élite en el país. Y aunque es élite, yo digo que debería de verse en todos lados. Mira por qué. Aquí la mayoría de información, o toda la información que tú das, es una información verificada. Yo conozco de ti una persona que lee, yo conozco de ti una persona que se mantiene al tanto y todo lo que va a decir le toma mucho peso. Pero viejo, aquí hay mucha gente que todo el que agarra un teléfono y mire, yo estoy aquí, estoy haciendo un video y de repente el hombro del manguito rotador es esto y tómense cúrcuma con canela, que eso resuelve. Y de repente la doñita reproduce eso. Y el don habla de eso. Y fulano habla de eso. Ahora una IA, una inteligencia artificial, escríbeme un prompt de medicina, aunque yo no sea médico. Y de repente, hazme un video de medicina hablando de rodillas. Lo que hay que hacer realmente para que toda esta información llegue es seguir canales confiables y seguir a personas confiables. Aquí hay personas que no van a dañar, y te incluyo a ti, incluyo a la producción también, que no van a dañar su nombre para decir, tal medicina sirve, o haga tal cosa para que usted se sane. Está más por dinero, pero aquí hay gente que lo está haciendo. Sí. Entonces, lo ideal es seguir, buscar personas, los canales adecuados. Hay demasiada información. Tener mucha información también es a veces un tema delicado, porque hay que filtrarla. Cuando hay poca información, tú sabes si sí o si no.
Pero cuando hay mucha información, es un tema delicado. Así es. A propósito de eso, que hay muchos doctores, yo te hice la pregunta ahorita, pero bueno, en fin, no voy a ahondar. Pero las ARS aquí en la República Dominicana hay un tema que muchos pacientes, que son los que se salen a quejar en redes sociales, Sí, afirman lo mismo que mencionaba al inicio, que a veces le sugieren operaciones o sí, procedimientos que no llevan simplemente para cobrar el seguro ajá. y lucrarse económicamente de eso. Tú desde tu óptica ya me dijiste ahorita al inicio que no, que el profesional, pero sí pasa, tú sabes qué pasa. Sí, sí, evidentemente en una sociedad que debe de tener reglas, leyes bien claras, y de hecho son para eso, las leyes, perdón, y las reglas están establecidas para aquellos individuos que quieren ser más tigres que la misma sociedad. Para eso están las leyes en todos los países del mundo, porque hasta en países industrializados y con de primer potencia pasa. Mira, lo que pasa en esas instituciones realmente es muy hermético. Y ellos tienen sus mecanismos, ellos tienen sus especialistas, incluso ellos tienen, para los médicos que entiendan que pueden, voy a acabar con ese seguro, le voy a meter 15 cirugías. Muchas veces esos seguros tienen su propia segunda opinión, tienen sus especialistas, tienen su protocolo y sobre todo tienen los libros a mano. Ellos saben qué cirugía hay que hacer, qué no hay que hacer y tienen a muchos médicos en observación. O sea que eso no es lo recomendable y eso es delicado. Ha pasado muchas cosas con eso. Aquí, o sea que yo les recomiendo que si un paciente la necesita la cirugía, mire, discútela hasta el final. Yo soy de eso. Que si un paciente, yo vi un paciente y vi la radiografía y dije, hay que operarlo. Yo no estoy hablando ni porque le guste, ni porque el seguro quiera o no quiera. Yo estoy hablando desde mi óptica y vamos a todos los libros que quieran. Pero cuando yo digo no hay que operar, igual. Pueden ir a donde quieran, a Estados Unidos, a Brasil, a Turquía, a España, igual, no hay que operar. Entonces, pero hay gente que quiere ser un poco más tigre y ahí empiezan los problemas. Yo sé que hay de eso, suerte que no soy de eso. Totalmente cierto. Michael, ¿te ha tocado atender a ti casos por negligencia que llegan? Bueno, sí, te toca. Yo Sí, tengo a mi hermano, sí, te toca. caímos en cuenta. Mira, es que la palabra negligencia de repente a mí me suele ser como ambigua. Y te voy a decir por qué. Quizá tú me vas a dar la razón. ¿Qué tú sabes de computadora, de tecnología y de inteligencia artificial, por ejemplo? No, muy poco. Muy poco, ¿verdad? Sí. Si me pregunta a mí, nada. Si yo tengo un problema con mi teléfono, yo lo llevo a que lo revisen. Ahora bien, en el ámbito médico, el tema negligencia tiene que ver con muchas cosas, con muchas cosas. Pero el tema de conocimiento, yo creo que es un poco donde se encaja más esa palabra. ¿Por qué? Porque si yo no sé que hay que operar, porque no tengo el conocimiento, yo no creo que sea una negligencia. O sea, yo no sabía que había que Sí, pero hacerlo. por ejemplo, a veces hay médicos que te hacen un diagnóstico que es erróneo. Cuando tú vas a otro, tú Sí. tienes otras cosas y ya tú te sometiste a un procedimiento por lo que te había dicho el médico anterior. Sí, pero que, bueno, yo no quiero defender mi clase, porque tampoco me gusta aplatar mi clase. Yo no creo que eso, el médico que haya hecho un juramento hipocrático No, y haya porque estudiado, tú no lo vas a aplastar. Yo no quiero que tú No. aplastes tu clase jamás. Solamente es si te ha tocado atender pacientes que Sí, vienen no, con claro, claro, necesidades. claro, claro, ha pasado, me ha tocado, me ha tocado. Y gracias al Señor hemos podido resolver, pero esos casos son muy pocos. Y ya eso realmente es que hace mucho ruido. Cuando pasa, hacen tanto ruido que quitan el prestigio que tenemos los médicos dominicanos. Aquí nosotros no hemos fajado, literalmente, y no porque yo soy médico. Aquí hay médicos que han brillado en países industrializados, Sí, que claro. están dirigiendo hospitales en Boston, en Nueva York y en lugares grandes, y no es porque son bonitos, no es porque hablan bonito el inglés, ni porque hablan bonito el alemán, es porque hemos llegado. O sea que no creo que sea un tema importante ahora mismo. Otra pregunta sin rodeos para Michael. Sí. Los Esto fue médicos, un gancho, ¿eh? no. Es que son curiosidades, entonces necesito llevarme Sí, un no, pero esa es la real. Te estoy Sí, diciendo la real sí. respuesta. En las redes sociales vemos los médicos expertos que son todólogos, expertos en todas las materias, valga la redundancia. Yo quiero saber, ustedes,
¿qué piensan los que son cirujanos ortopedas de verdad cuando ven estos rastreros de las redes sociales anunciando procedimientos que ustedes saben que son falaz y dando informaciones erróneas a la gente? Ese es uno de los problemas que te decía ahorita, que hay demasiada información, demasiada gente que dice que hace, que hace. En la especialización que nosotros desarrollamos, todos los ortopedas tienen ramas. Tienen ramas. Hay ortopedas que son pediátricos, hay ortopedas que son de columna puramente, hay ortopedas como yo, que desarrollamos una actividad para atletas. Somos médicos deportistas, ortopedas, traumatólogos, cirujanos, especialistas en cirugía de atletas deportivos. Pero no hay nadie, y aquí yo creo que está tu respuesta, no hay nadie que haga columna, rodilla, cadera, deportiva, pediátrica, no hay nadie. No hay, definitivamente. Y el que diga que lo hace todo, ya ahí sí tiene que prender el bombillo, no hace nada. Es verdad. Es un tema muy fácil de identificar. Y con 2 o 3 preguntas que uno le haga a una persona, porque no es tener nociones, porque decir yo sé en medicina es una palabra que pesa. A veces yo prefiero decir, no, yo no sé cómo es, vamos a ver. Yo no sé, déjame investigar, porque es difícil. Tu paso por el Ney Arias. Yo siempre le decía a mi hermano que Marta Sí. tiene que llegar a la dirección de Ah, este departamento de cirugía. sí, bueno, mira, yo tuve la dicha y gracias a la dirección de ese hospital en su momento y a buena coyuntura que tuve, yo llegué a la gerencia de ortopedia. Dentro de la gerencia de ortopedia yo me abrí paso porque realmente la oportunidad fue importante, pero yo me di paso a chocarme con personalidades, como que el que ahora es director del Sistema de Servicio Nacional de Salud, el doctor Julio Landrón, que realmente yo me sorprendí de la capacidad resolutiva y de la capacidad de gestión. Óyeme, yo estaba durmiendo a veces. Y me escribían, me llamaban, que había un problema. Y yo le llamaba a él de una vez, 2, 3 de la mañana. Sí, resuelve, habla a mi nombre y no te apures, nosotros resolvemos. O sea, te da la gracia, y mira, sin ningún tema ni de beneficio, te da la gracia, ¿sabes? Que hay personas que están trabajando para que el sistema mejore. Entonces, allá yo esa posición la desarrollé por 6, 8 meses aproximadamente y yo salí con muy buenas relaciones con todos ahí. Enfermería, porque es un departamento chulísimo y lindo. Y el hospital, obviamente, oye, me trabaja a una capacidad increíble con los recursos que maneja. O sea, porque vamos a estar claros, no somos Suiza, no somos Alemania. Claro, claro. O sea, yo estuve en Estados Unidos reciente y visité un hospital y óyeme, increíble. O sea, la diferencia de cielo a la tierra. Pero con lo que tenemos, nosotros desarrollamos increíblemente un sistema de salud. O sea, cuando lleguen mejores condiciones económicas, yo sé que nosotros vamos a crecer más. Amén que sí. Sí. Ahora mismo ya tú no estás en el Ney Arias. ¿Dónde estás? Yo estoy laborando en servicio privado propiamente. Estoy detrás de una plaza pública, pero específicamente porque ya quiero realizar mis labores en el sector público de forma muy específica, puntuales, ¿no? Ya no como si fueran, bueno, dando atrás un nombramiento, porque sí, sino una cosa puntual donde yo pueda desarrollar una actividad de mucho peso y nivel, porque yo creo en que personas como tú, personas como yo, tenemos un peso histórico, yo creo que es histórico. Han surgido, por ejemplo, situaciones que ahora tocan a la palestra de nombres de personas que se aspiran, pero es porque hay personas que la oportunidad y la vida le brinda una situación en la que tiene que desarrollar una función en la historia, no por pasar. Pero yo desarrollo mi práctica privada directamente en centro privado en la capital y en el este de la República Dominicana. Ahora,
da la descripción exacta para que ese público que quedó maravillado y tiene sus problemitas de ortopedia pueda ir. Sí, bueno, yo pensaba dejar la información aquí, mi Instagram, pero sí, Lo vas a dejar, pero yo trabajo en el Centro Médico Trauma Care, eso es al lado del Dominico Cubano. Aquí también hay un centro que se llama DocaMed, en la República, aquí en Santo Domingo, y Seclipar, que es un centro de consulta privada. En el este de la República Dominicana, en el este, allá en Atomayor, en el Centro Médico Doctor Olivero, es en Atomayor. Ahí estamos realizando una bonita labor, muy bonita labor, porque la gente de la región este, que suele pasar mucho en los campos. La gente no tiene como mucho acceso a médicos de categoría. Todo el mundo se dirigía a la capital. Era para todo. a mí siempre me sorprende cuando te veo, porque te tengo en el WhatsApp, obviamente, Sí. uno ve, y te veo en esos sectores que no son tan populosos. Yo digo, qué raro. Bueno, es como te digo. ¿Qué, qué tú puedes lograr en un lugar donde hay muchas personas que ya lo están logrando? Bueno, sumarle. Pero donde no hay casi nadie, donde no hay nadie que está haciendo una labor y está llevando salud de calidad, de nivel. Pues yo te estoy hablando de que yo he tenido que hacer cursos internacionales, he tenido que pagar formación mía, yo he gastado miles de pesos en formación propia, porque para yo decirte esta cosa con naturalidad, como te la estoy diciendo, no es porque no fue anoche que yo me la soñé. Entonces yo le llevo esto a personas de mi área, que no tienen el acceso quizás subir a la capital, y a mí me llena eso. Yo prefiero el saquito de plátano que me llevan los pacientes a el dinero pago por una cirugía. Y esas son cosas que me llenan mucho a mí. Qué bueno. Te veremos más adelante haciendo charlas ya más amplias fuera del sector médico para que también ese público pueda ir Yo y creo que salir sin sí, yo creo dudas. que sí, yo creo que sí, pero hay que darle oportunidad a la formación. Yo me sigo formando todos los días y la oportunidad se va a dar. Yo te doy muchísimas gracias por esta invitación. Este programa he visto internacionalmente. Yo me sorprendí del rating que tienes, Sí. que tienen aquí, porque óyeme, un programa que me lo han mencionado, yo lo mencioné y hubo gente, pero mira qué chulo, yo lo veo, yo lo sigo. Y este es sin rodeo de verdad, este es sin rodeo de verdad. Más adelante no lo descarto, a mí me gusta mucho la parte política, me gusta mucho la parte social. Si supiera que te veo así como político. Sí, me gusta la parte política social, tengo muy buenas relaciones con el presidente de la Sociedad de Ortopedia, literalmente Andy es mi papá. Andy es mi papá, es una persona que yo la admiro y respeto mucho. Un saludo para él. Y hay personas aquí en este país que están desarrollando una actividad que es que es opaca. O sea, yo no voy con colores, yo voy con nación. El color mío es rojo, azul y blanco. Es el color mío. Pero aquí hay personas en todos los colores que realizan actividades. Malo es cuando la gente tacha. Este color es malo porque tal cosa. Este color es bueno por tal cosa. Aquí no hay bueno ni malo. Aquí habemos de todo en todos lados. Entonces, yo soy muy creyente de Dios y yo entiendo que Dios tiene su momento para todo. Si en su momento se da una coyuntura, se da. Si no se da la coyuntura, tampoco. Yo no ando atrás de eso. Yo ando atrás de realizar una labor social y, como tú lo has visto, una función a lo que yo me desarrollo. Yo soy médico. O sea, de medicina, yo tengo que saber. Yo estoy delante del paciente, de ese paciente y su condición, yo tengo que saber. Porque él va donde mí a llevarme su vida, Sí, claro. va donde mí a llevarme su problema, su dolor de cadera, su dolor de espalda. Y yo no puedo hacerme de la vista gorda, yo no puedo decir, sí, una pastilla y vaya para su casa. Entonces, yo entiendo que esa es la verdadera función de nosotros como médicos y yo insisto a la mayoría de la población que busque especialistas de nivel. Aquí hay especialistas de todos los niveles, bajito, muy bajito y alto, élite, internacionales. Referencias internacionales. Y nada, vamos a la orden. Gracias. Tú sabes, agradezco la valoración tuya a este proyecto. Sin rodeos, en el inicio, que hace más de 4 años, le hemos dado oportunidad a muchísimos médicos que son demasiado buenos en lo que hacen, pero que el público no tenía esa oportunidad de conocerlo.
y a través de este programa su carrera hoy se ha podido Sí. catapultar porque mucha gente ha podido conocer su trabajo con estas entrevistas y por eso nació este proyecto, para que gente que aporta a la sociedad pueda mostrarle al mundo de qué están hechos y la valía que tienen en sus diferentes ramas. No, pero muchas gracias por la invitación, a la producción, muchas gracias a ti. Yo espero que esta no sea la primera, la próxima vez que nos veamos tengamos mucho mayor y Amén. un programa que realmente se siente una armonía aquí entre todos los que trabajan y muy buena química. Y realmente yo te veo como una proyección enorme a ti. Ay, O sea, gracias. literalmente lo que he visto de ti y de tu equipo es que ustedes van a lograr cosas maravillosas. Y Dios tiene lo suyo guardado ahí. Yo sé que sí, yo sé Amén, que sí. gracias, gracias. El mensaje final a la población, Michael. Bueno, hay que tener mucha precaución. Los accidentes de tránsito son ahora mismo un problema mundial. A nivel nacional tenemos una epidemia de los accidentes de tránsito, pero creo que la podemos solucionar si somos más conscientes. Tenemos más educación vial y sobre todo conciencia, porque los datos están ahí. La mayoría de los accidentes de tránsito suceden por conducir ebrio, conducir manejando, mirando el teléfono, imprudencia. Entonces hay que ser un poco más consciente. Y sobre mi profesión y sobre las cuestiones que me atañen, yo les recomiendo siempre buscar especialistas de categoría, reconocidos y ya con experiencia que puedan solucionar algún problema. Yo estoy a su total disposición y la clase que yo represento realmente es una especialidad muy linda, muy linda. Le invito mucho a conocer de la ortopedia, le invito a conocer de la cirugía ortopédica, porque nosotros cambiamos vidas, solucionamos problemas, volvemos a dar movilidad a los pacientes. Y algo lindo cuando tú tienes un paciente que ya no caminaba, que caminaba con muleta, que estaba triste porque no iba a volver a caminar y le podemos regresar a su vida. Así que Dios los bendiga y muchas gracias de verdad nuevamente. Gracias a ti. Antes de terminar, me voy a robar una pregunta que hace Jimmy Fallon a sus entrevistados. ¿Qué me faltó preguntarte? Wow, mira qué interesante. No, en verdad, yo creo que todo estuvo dicho, pero hacer hincapié en los accidentes de tránsito. Nuevamente, yo creo que la pregunta que ronda por la cabeza de todo, y es un estrés que vivimos en este país, sobre todo en la capital. Aquí ve el tránsito, ve cómo se está manejando diariamente los motores, ve la riña que hay. Ujú. Da mucha pena. Pero el tema del accidente de tránsito yo creo que debería de tomarse muy en cuenta. Y ya no tanto por política pública, porque se están tomando política pública. Yo creo que es un tema más personal. Yo creo que es un tema más de conciencia, de usted va a salir de su casa con su niño, con su esposa. Lo ideal es que usted tome previsiones en el momento de conducir. No pasar semáforo en rojo, porque si yo paso en rojo, el que viene en verde va a pasar en verde. Ujú. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero yo creo que una entrevista muy linda y no, yo creo que fue suficiente. Ya tú me sacaste todo sin rodeo que había. Yo he aprendido mucho hoy. Yo pude ahí esquivarme, pero esto es sin rodeo, de verdad que sí. Sí, no, y tú eres una estrella. Para mí es un gusto enorme de poder tener la oportunidad de que tú pudieras sacar de tu tiempo y venir aquí a esta No, para entrevista. mí un placer siempre, Hoy hermano. sábado. Lluvioso, Que lluvioso, sábado lluvioso. lluvioso. Sí, yo estuve en el interior, vine para acá, para estar con ustedes, porque me emocionaba mucho el hecho de conocer la escenografía, de conocer el programa y sobre todo de conocer a su público. Porque yo sé que a través de ustedes el público va a entender cosas que, oh, pero mira, qué diferente. Y a mí me gusta eso, de que el público se sienta culturizado. Estos programas de verdad me llenan mucho. Porque hay muy poca gente haciendo lo que tú haces. Muy poca gente. Sí, de hecho la gente piensa que Sin Rodeos es un programa enfocado en el chisme y es lo último que yo le pregunto a mis invitados sobre chisme, porque ya hay demasiada gente hablando de chisme. Si me pregunta a mí, yo chisme no ¿Tú tengo. te imaginas? Por ejemplo, políticos que yo invito cuando ven, Ay, me ay, dicen, ay. ah, eso de chisme, después se ponen y buscan, ah, ok, vamos a hacerla la entrevista.
porque para mí sería injusto traer una estrella de la ortopedia como Michael a preguntarle de chisme. Eso tiene su fanático. Yo no soy fanático del chisme porque creo, me parece, y me disculpan. No hay beneficio. Bueno, No ustedes, mi gente de Sin Rodeos, el original, somos lo primero, aunque las copias estén por ahí como la basura en las calles de este país. Sin Rodeos somos nosotros, así que usted suscríbase a este canal, dele a la campanita para que no se pierda esta ni otras entrevistas, porque al igual que trajimos a Michael, vamos a seguir trayendo expertos en las diferentes ramas de la medicina. Así que yo espero contar con su apoyo, su respaldo en todas las plataformas, Instagram, aquí en YouTube y también en Facebook como Sin Rodeos RD. Yo soy Alix Padilla, a mí usted me puede seguir como Alix Padilla Delgado en Instagram. Y al doctor... Doctor M.O. ortopeda. O sea, Michael Otero, ortopeda. Pues muchísimas gracias, Michael. A ustedes, de El verdad. equipo completo no está aquí, pero yo te puedo aplaudir. No, gracias a ustedes, de verdad que sí.